Perspectiva KPMG presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectiva KPMG. En esta ocasión nos acompaña Ignacio García de Presno, socio líder de asesoría en infraestructura de KPMG México. Ignacio, bienvenido. Gracias, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. La infraestructura está viviendo una etapa donde hay desafíos. KPMG hizo un análisis de las tendencias emergentes. ¿Qué nos puedes comentar de estas, algunas de las más relevantes? Bueno, este es un estudio que hacemos anualmente porque la infraestructura y el desarrollo de la infraestructura es una materia viva y siempre en movimiento. Claro. La infraestructura tiende a planearse y a desarrollarse de cierta forma y hemos encontrado en este año que algo que afecta directamente el desarrollo de la infraestructura son las divisiones políticas. No solo en nuestro país por el momento que vivimos, sino en el norte, hacia el sur en general. El oeste está mucho más influenciado por las decisiones y las divisiones políticas que en los países de Oriente. Una de las primeras tendencias, que se plantea en el estudio es el choque de fuerzas en conflicto. Y en México lo tenemos muchos ejemplos. Los trenes, el aeropuerto, que obras muy relevantes en infraestructura que están a veces atoradas o se pueden atorar por razones políticas. Sí, insisto, es una tendencia global. Caemos en la tentación, pero tenemos que disociar la infraestructura de la política. Porque la infraestructura obedece a dos razones. La principal es la necesidad de la población por transportarse, por salud, por educación. Y la otra tiene que ver con el enfoque económico, macroeconómico que tiene el gobierno en turno para fomentarlo. Es decir, si quiere ser un país exportador, necesitará puertos, aeropuertos. Si quiere ser un país agrícola, necesitará distritos de riegos, caminos, etcétera. Ese es el tipo de infraestructura que tiene que ver con la política pública que está implementando el gobierno en turno. Pero hay otra división aparte. El dinero es escaso, sí. La recaudación es escasa en todo el mundo. Entonces ya estamos enfrentándonos en un tema de ¿qué hago? ¿Hospitales para la población de mayor edad o transporte para los millennials? Es el mismo dinero. ¿Cómo lo fondeo? ¿Cómo lo financio? Ese tipo de decisiones y ese tipo de divisiones se ven en todo momento en los distintos congresos. Hay atributos que siempre han sido importantes, pero en esta coyuntura, en este momento, se vuelven más. Sostenibilidad, seguridad, que aparecen en el centro de las tendencias. Bueno, la sostenibilidad, eso tenemos la tendencia de tener un enfoque muy angosto de lo que es sustentabilidad de la infraestructura. Sí, se habla sobre todo temas ambientales. Exacto. Tiene que ser ya mucho más que solo temas ambientales. Ya en general en el mundo tenemos mucha infraestructura creada y tendemos a crear nueva por encima de la anterior. Tenemos que sacar más de lo que ya tenemos. Tenemos que no solo considerar temas ambientales, sino tener la sustentabilidad del financiamiento, de la operación, etcétera. Tenemos que hacer mucho más redondo el usufructo de la infraestructura desde todos los ángulos. No podemos gastar en nueva infraestructura ilimitadamente y luego tratar de conservarla también ilimitadamente porque no va a haber dinero que alcance. Ya no alcanza. Hay un tema polémico a propósito de esto que dices, que es el financiamiento y el costo. Hay quien piensa que deben ser los contribuyentes los que paguen todo para que luego sea de tránsito libre, por ejemplo, una vialidad. Y hay quien piensa que deben ser los usuarios los que paguen por la infraestructura. Yo creo que todos los usuarios de la infraestructura, todos los contribuyentes estamos dispuestos a pagar por la infraestructura. Si vemos que nuestra calle está perfectamente bien pavimentada, no tiene baches, hombre, pagas tu impuesto predial si estás bien iluminado, etcétera. El problema viene cuando pagas por infraestructura que no vas a usar, probablemente nunca, y no te explican tampoco cuál es el beneficio que tienes en el estudio se marca un camino rural, por ejemplo. Pero ese camino rural desplaza productos agrícolas que te llegan a un mejor costo, en menor tiempo, etcétera. Eso yo creo que los gobiernos fallan en explicar correctamente qué de lo que se recauda es para la infraestructura, en cómo beneficia al contribuyente, por qué el del DF tendría que pagar una carretera que conecta Guadalajara con Aguascalientes. En fin, eso tiene que ser mucho mejor explicado y tiene que ser mucho mejor evaluado al momento de desarrollar la infraestructura.
Finalmente, el tema de los datos en este mundo de información, ¿cómo impacta la infraestructura? Bueno, le impacta muchísimo en materia de la planeación, del uso de la infraestructura, el procesamiento de datos, el de compartir información de flujos de personas, mercancías, etcétera. Eso ayuda y debería ayudar muchísimo a la planeación, al desarrollo y a la operatividad de la infraestructura. Cada vez se está viendo más y estamos viendo como tendencia que el compartir esa información tiene beneficios muy importantes en México. Todavía estamos en etapas muy verdes, pero estamos avanzando hacia allá. Desafíos que todavía tenemos aquí. Ignacio García de Presno, socio líder de asesoría en infraestructura de KPMG México, gracias por compartir estas 9 tendencias emergentes en el estudio que KPMG hace este año. Gracias a ti y buenas noches. Buenas noches y sobre todo gracias a usted. Lo esperamos en la próxima Perspectiva KPMG. Muy buenas noches. Perspectiva KPMG presentó.